¿Qué hizo Jesús en el infierno después de la crucifixión donde venció a Lucifer? ¿Jesús descendió a los infiernos y habló con los ángeles caídos y muertos, o simplemente llevó al cielo a todos los que estaban esperando al Señor? El patrón del tercer día en la Biblia es un tema recurrente en la resurrección y restauración que ocurre al tercer día. Después de un evento tan significativo, este tema se encuentra tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo Jesús dentro de esos 3 días? Bueno, Jesús sabía que su camino lo llevaba a la cruz, y nunca se desvió de su destino aunque Satanás lo intentó muchas veces, a diferencia de nosotros los simples humanos que nos distraemos tan fácilmente, y muchas veces caemos y nos salimos del camino sin siquiera darnos cuenta. Judas se había corrompido y entregó a Jesús a los guardias. Todos los hombres en el poder de los tribunales se lavaron las manos sobre Jesús y permitieron que la multitud liberara a Barrabás. Pilato condenó a Jesús a ser crucificado, a pesar de no encontrar falta en él. Mientras tanto, Satanás lo observaba pensando que tenía el control total y llevaría a cabo su venganza contra el Creador, despertando la ira en la multitud, creando un mar de rabia contra este hombre perfecto e inocente que estaba frente a ellos. Personas que ni siquiera lo conocían, gritaban por la muerte de Jesús. Tanto como personas que habían presenciado sus milagros y buenas obras. En ese momento, al ser influenciados por los demonios, Satanás y sus demonios superiores estaban observando. Su punto era que obtendrían la victoria, al ver que el único Hijo de Dios estaba siendo asesinado en esta tierra mortal, pensando esencialmente que habían detenido a Dios. Si bien Dios y su Hijo Jesús sabían lo que iba a suceder, Jesús soportó todo lo que se le presentó, lo hizo con humildad y compasión, aún orando por la misericordia de su Padre sobre nosotros mientras lo martillaban en una cruz por nuestros pecados. Él podría deshacerse de sí mismo tan fácilmente. Miles de ángeles estaban esperando la orden y todo hubiera sido tan diferente. Pero no lo hizo. Él soportó el peso de los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro, que fueron puestos pesadamente sobre su cuerpo quebrantado, golpeado y sangrante. Jesús lo hizo por ti y por mí. Ahora mismo Él sabe lo que está pasando en tu vida, Él sabe las luchas que hay en tu camino, porque Él sabe lo que es ser humano y caminar un camino cansador y que la vida es difícil pero no imposible. Pero anímate con las palabras de Isaías 40, versículo 31, donde dice: Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se cansarán. Ellos caminarán y no se cansarán. En ese día, cuando Jesús estaba en la cruz, Satanás pensó que había ganado. Que estaba en el proceso de matar al Hijo de Dios y ese sería el final. Satanás pensó dentro de sí: Jesús no iba a volver atrás en el tiempo y cambiar nada. No iba a evitar ese primer bocado al fruto prohibido de Adán y Eva. Pero Satanás estaba lejos de la verdad y del verdadero propósito que Dios tenía. Lo que Dios iba a hacer es cambiar el final de toda la humanidad. Que estaba lejos de la presencia de Dios y condenado a muerte. Satanás no había cambiado el camino de Jesús. Tal vez pensó que lo había hecho. Pero no mientras él soportara el pecado del mundo y en señal de esta hazaña. Una gran oscuridad ominosa cubrió la tierra. La atmósfera habría sido intensa y las personas que observaron a Jesús en la cruz habrían sabido que él no era un hombre común. Cuando Jesús dio su último suspiro en la cruz y entregó su alma a Dios, la cortina del santuario se rasgó en dos de arriba abajo. Este velo separaba el lugar santísimo, el lugar más apartado del templo, donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. La rasgadura del velo simbolizó el fin de la separación entre Dios y el hombre, ya que el camino hacia Dios estaba ahora abierto a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Este terremoto fue tan fuerte que hizo que las rocas se rompieran y se abrieran muchos sepulcros. Como resultado de esta gran hazaña, los cuerpos de muchas personas que habían muerto resucitaron y se aparecieron a muchas personas en la ciudad. Después de que ocurrieran estos asombrosos acontecimientos, todos los hombres que se habían opuesto a Jesús en vida querían asegurarse de que sus seguidores no pudieran crear ningún chisme en el futuro sobre esta nueva religión que enseñó Jesús. En Mateo 27, versículos 62 al 64 dice: Al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de que ese engañador dijo que vivo aún después de 3 días resucitaré. Manda a que se asegure la sepultura hasta el tercer día. No dejes que tus discípulos vengan de noche y lo golpeen, y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Y será el último error peor que el primero. Ahora es aquí donde pasamos a lo sobrenatural, porque su cuerpo físico yacía allí.
pero no su cuerpo espiritual. Su espíritu ya no estaba en el reino. 1 Pedro 3, versículos 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerta en la carne, pero vivificada en espíritu, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando en otro tiempo esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual fueron salvadas por agua pocas personas, es decir, 8, si Pedro está diciendo en el versículo 18 que Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, entonces está diciendo al principio del versículo 19 que en el Espíritu, Jesús fue y proclamó a los espíritus encarcelados. Muchos estudiosos interpretan que Pedro afirma que o bien entre la muerte y resurrección de Jesús, o bien después de ella, Jesús emprendió una campaña de predicación en el mismo infierno como lo hizo en la tierra en su ministerio, y dice que quienes reciben la predicación de Jesús son los espíritus encarcelados que en otro tiempo fueron desobedientes. Pero, ¿quiénes son estos espíritus? Según unos, son las almas de los creyentes del Antiguo Testamento, a quienes Jesús liberó de la cautividad y los llevó consigo al cielo. El mensaje donde Jesús proclama su muerte y resurrección es pues una buena noticia para ellos. Otros han tomado a estos espíritus como almas condenadas que rechazaron a Noé milenios antes por tales individuos. Jesús está confirmando su condena al proclamar su victoria sobre ellos y todos sus enemigos en su muerte y resurrección. Y por otro lado, algunos intérpretes han visto a Jesús ofreciendo una oportunidad post-muerte en la fe y el arrepentimiento a estos espíritus encarcelados. Pero también hay otra forma de interpretar las palabras de Pedro y de quien hace la proclamación del versículo 19. Sin duda alguna es Jesús quien predica, pero predica en el Espíritu Santo, y el momento de esta proclamación no es la ventana entre la muerte y la ascensión de Jesucristo. Y por último, otros creen que el Espíritu de Jesús se fue a estar con el Padre en el cielo, como el mismo Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Por cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Dónde crees que estuvo Jesús primero después de su muerte en la cruz y antes de su resurrección? Estaré leyendo tus comentarios. Recuerda exponer tu opinión de manera educada y respetuosa, respetando las opiniones de los demás. Dicho esto, continuamos. Pero no importaba a dónde fuera su espíritu, era agonía para sus apóstoles, seguidores y familiares. Durante ese tiempo se escondieron, su líder había sido asesinado y ellos también estaban en peligro potencial. Algunos declararon que no conocían a Jesús, rompiéndose el corazón en el proceso. En Oseas 6 versículos 1 al 2 dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él nos tomó y nos sanará, Él nos dio y nos bendecirá, Él nos dará vida a los 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. De hecho, Jesús resucitaría al tercer día completando el ciclo de 3 días, pecado, redención y resurrección. Jesús salió del sepulcro 3 días después de su crucifixión y sepultura, el domingo por la mañana. María Magdalena y algunas otras mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Sin embargo, cuando llegaron encontraron que la lápida había sido removida, estando abierta hacia la cueva y dentro del sepulcro. Las mujeres encontraron que el cuerpo de Jesús no estaba allí y en su lugar vieron a 2 hombres vestidos con ropas deslumbrantes, quienes les dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Las mujeres estaban asustadas y confundidas, pero los hombres les recordaron lo que Jesús les había dicho antes de su muerte, que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Aunque asombroso e increíble que les pareciera, esto realmente estaba sucediendo. Estos ángeles habrían pasado un tiempo con Jesús en el sepulcro, antes de retirarlo y permitir que su rey caminara sobre esta tierra por otros 40 días. Hay muchas referencias en la Biblia que afirman que Jesús bajó al infierno después de su muerte y crucifixión, y antes de la resurrección. Una de ellas se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 17 dice: Cuando Jesús se le apareció a María Magdalena al tercer día después de su muerte en el sepulcro vacío, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he resucitado a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: resucito a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué crees que Jesús no permitió que María Magdalena lo tocara? ¿Por qué le dice a María Magdalena que no ha ascendido al reino de Dios? Bueno, trataremos de responder esa inquietud. Sin embargo, lo escrito en el libro de la Biblia sobre el descenso de Jesús no explica en detalle por qué bajo el infierno existen unos textos apócrifos escritos alrededor del siglo III o IV después de Cristo, que explican plenamente el misterioso papel de Jesús en el reino de las tinieblas.
Jesús iría entonces al encuentro de sus discípulos en Lucas 24, versículos 36 al 49, dice, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿por qué estáis turbados en vuestro corazón y en vuestros pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos no lo creían y estaban atónitos, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre la conversión y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, y yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús pasaría tiempo con sus discípulos por los siguientes 40 días, los buscaría y les enseñaría acerca del reino de Dios, les explicaría el poder del Espíritu Santo para que sus discípulos continuaran su obra después de que Él se fuera. En Juan 17, versículo 25 al 26 dice, es justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y ellos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Y ahora te preguntarás por qué descendió Jesús al Hades. ¿Qué hacía allí? ¿Era parte del plan de Dios? Bueno, ahora trataremos de aclarar esta inquietud, profundizaremos en algo más profundo, todo lo que hizo Jesús en el infierno después de su muerte. Esta historia que expondré a continuación nos ayudará a entender el por qué Jesús descendió al infierno, lo que hizo allí, y que esto ya estaba escrito, donde nos cuentan esta profecía sobre Jesús desde la fundación del mundo. Para entender mejor esto citemos el momento en que el mismo arcángel Miguel profetizó sobre Jesús. Es asombroso como desde los tiempos de Adán y Eva, el arcángel Miguel profetizó sobre la venida de Cristo. Con ello redimirá a los justos en el Espíritu. En el Evangelio apócrifo de Nicodemo, nombran a dos testigos, Carino y Leucio, dos israelitas que murieron y terminaron en el infierno. Luego estos dos hombres fueron devueltos a la vida gracias a Cristo que los liberó del infierno. Estos dos hombres resucitados fueron llevados a la sinagoga por José, Nicodemo y otros. Los sacerdotes vieron su muerte y ahora los encontraron vivos y al llegar al lugar les pidieron que contaran lo que había sucedido, pero ellos, primero que todo, pidieron permiso en oración a Dios y a su Hijo Jesucristo para contarlo, y luego pidieron pergamino para escribir los hechos. Adán y todos sus descendientes, profetas y santos estaban en el infierno, inmediatamente vieron que hasta un pequeño rincón del infierno estaba iluminado por una luz muy brillante, su luz era más potente que la del sol. Entonces Adán se alegró y le ordenó a Set, su tercer hijo, que se lo dijera al arcángel Miguel, y este se lo dijo en las puertas del paraíso. Set comienza su relato diciendo que desde ese momento, en el principio estaba escrito que el Hijo de Dios nos salvará de nuestros pecados. El arcángel Miguel vino a mí con estas palabras, Dios me ha enviado a decirte, sé que pides el óleo de la misericordia, que ayude a ungir a tu padre Adán para poner fin a su sufrimiento, porque no hay manera de que puedas obtener este óleo hasta que pasen 5000 años. El Hijo de Dios, lleno de amor, vendrá a la tierra y resucitará el cuerpo de Adán, y al mismo tiempo resucitará los cuerpos de los muertos, y a su venida será bautizado en el río Jordán, y cuando salga del agua, ungirá a todos los que crean en él con el aceite de su misericordia, y el aceite de su misericordia. La gracia será para los que deben nacer del agua y del Espíritu Santo para la vida eterna. Luego Jesucristo, el Hijo de Dios, lleno de amor, descendió a la tierra, traerá a su padre Adán al paraíso y lo colocará cerca del árbol de la misericordia. Según este Evangelio, Jesús desciende a los infiernos para liberar a todas las almas que creyeron en Dios, incluidos los profetas y los que merecieron recibir el aceite de su gracia. Como profetizó el arcángel Miguel al principio de los tiempos, la derrota de Satanás es increíble y como se describe la gran derrota de Satanás. Quien al principio no entiende de dónde viene esa luz, inmediatamente actúa para cerrarlas con las puertas de su reino oscuro. Pero una voz como de trueno le dice: abrid vuestras puertas, vosotros, príncipes, abrid vuestras puertas eternas, que el Rey de la Gloria quiere entrar.
El diablo le dijo a sus demonios que cerraran las grandes puertas de bronce y los candados de hierro, y os pusieran a todos en fila, porque si este hombre entra, todos estamos perdidos. Y al oír estas grandes voces, los santos antiguos exclamaron furia devoradora e insaciable: abrid al Rey de la Gloria, al Hijo de David, al profetizado por Moisés e Isaías. Al oír esto con furia muy rabiosa preguntó ¿quién era el Rey de la Gloria? Y los ángeles de Dios respondieron al unísono: el Señor poderoso y victorioso. En ese momento, las grandes puertas de bronce volaron en 1000 pedazos y los que perecían bajo cadenas de muerte se levantaron. El Evangelio de Nicodemo resalta la entrada de Jesús a los infiernos. Y el Rey de la Gloria entró en figura de hombre y todas las cuevas de la furia se iluminaron. Menciona la presencia de Jesús en los infiernos, que hizo que se rompieran las ataduras que no se habían roto, el rescate de una virtud invencible fue hasta lo más profundo de las tinieblas. En las sombras de la muerte de los pecadores, todas las legiones de demonios gritaron temerosas al unísono de su misión: ¿quién eres tú, tan pequeño y tan grande, tan humilde y tan alto, soldado y general admirable luchando en forma de esclavo, Rey de la Gloria, muerto en una cruz y vivo? Ya que de tu sepulcro has descendido a nosotros, exclamaban con rabia e impotencia, nos has vencido. ¿Quién eres tú a quien el Señor envía para nuestra confusión? Entonces Jesús condena a Satanás. El príncipe Satanás estará bajo el poder de la furia por los siglos de los siglos, en lugar de Adán y sus hijos, que son justos para mí. Después de esto, Jesús llamó a todos los santos y los hechos a su imagen y semejanza. Quienes fueron condenados, ellos regocijándose, clamaron y lo adoraron. Les dijo que habían sido condenados por el pecado y por el diablo, pero ahora verían la muerte y al diablo condenado por madero, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todos los llamados por Jesús se pusieron bajo su mano y tomando la mano de Adán, dijo: pásalo a ti y a todos tus hijos, mi justo Adán. Y todos los santos comenzaron a alabarlo y glorificarlo. Todos le dijeron a Jesús que pusiera la señal de la gloria. Pon en el infierno la señal de la victoria de tu cruz para que la muerte no dominara más. Jesús hizo la señal de la cruz a Adán y salió del infierno y todos lo siguieron hasta que fueron introducidos en el paraíso. La llegada al paraíso. Cuentan estas lecturas que en el paraíso había dos ancianos con forma humana: Enoc, que fue enviado allí por orden del Señor, y Elías, que fue raptado por un carro de fuego. Contaban que estaban siendo reservados allí para la venida del Anticristo, armados con las enseñanzas divinas y prudentemente preparados para luchar contra él, a quien iban a dar muerte en Jerusalén y al cabo de 3 días y medio, y luego resucitarían y volverían a ser levantados vivos en las nubes. Después de esto, Carino y Leucio no continuaron contando nada más, ya que esto era lo único que les habían permitido confesar al final de la escritura. Entregaron los restos a los sacerdotes e inmediatamente se transfiguraron, se vistieron de un blanco deslumbrante y allí desaparecieron para siempre. Es interesante lo que dice el Evangelio de Mateo sobre la resurrección y aparición de muchos santos el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo, capítulo 27, versículo 52 a 53 dice: allí se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Además de esto, para sorpresa de todos los presentes, ambos escritos eran exactamente iguales en extensión y dicción, sin una sola letra de diferencia. Todos exclamaron: verdaderamente es Dios quien ha hecho todas estas cosas, y bendito sea el Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Así que si así estás pensando, Jesús va al infierno a vencer al diablo y rescatar a sus santos profetas y a los que creyeron en Dios. En vida, de ahora en adelante, los que le sigan no conocerán las llamas ardientes del infierno hostil, pero podrán disfrutar de la vida eterna. Bueno, hemos llegado al final de este acontecimiento bíblico, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Dime qué te parece esta historia. ¿Crees que Jesús descendió a los abismos infernales para predicar el Evangelio, o para llevar a cabo la misión de liberar las almas de los justos? Estaré al pendiente de tus comentarios y si te ha gustado este vídeo bendícenos con un poderoso like y suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los asombrosos e interesantes vídeos que serán de sabiduría y gran bendición. Déjame saber qué te parece esta asombrosa historia de la muerte y resurrección de Jesús y su ida al mismo infierno. Te recuerdo que publicamos vídeos todos los miércoles por la tarde, para todos aquellos que buscamos la verdad que nos hace libres. Dios te bendiga mucho, nos vemos en el próximo vídeo.